Muy buenas tardes, esta vez desde las afueras del Capitolio en Washington, D.C. Aquí ha descendido una parálisis por el cierre del gobierno. Hablaremos de eso, pero antes, nuestra imagen del día. Cientos de personas, cientos de miles han tomado las calles de las principales ciudades del país. Desde el oeste, en Los Ángeles y Seattle, hasta el este, en Nueva York y Washington. Es la marcha de las mujeres que ha vuelto justo hoy, en el primer aniversario de la presidencia de Trump. Hace un año, después de la juramentación del mandatario, las manifestantes también inundaron la vía pública en oposición a sus políticas conservadoras. Ahora este movimiento no ha hecho más que cobrar fuerza. Y justamente en medio de esas protestas, un gobierno que está cerrado. Esta es quizá la mayor crisis política que ha enfrentado el presidente Donald Trump hasta ahora. Su administración no tiene fondos porque en el Congreso no se los han aprobado. Antes, en la historia, ha habido otros cierres con otros presidentes, pero esta es la primera vez que el tema migratorio, los soñadores, están en medio del debate. Paco Cuevas tiene la historia. Hoy el gobierno está cerrado, al igual que la venerada y simbólica Estatua de la Libertad, cerrada por falta de fondos federales. A cambio, comenzó la ola de reproches y ataques desde las trincheras de los dos partidos políticos. El presidente no tiene el liderazgo ni tiene la capacidad de trabajar con la Cámara de Representantes. La Casa Blanca dijo que no negociará con el tema de inmigración y envió de nuevo el mensaje: no negociaremos el estatus de inmigrantes ilegales mientras los demócratas tienen como rehenes a nuestros ciudadanos legítimos por sus imprudentes demandas. Cuando los demócratas empiecen a pagar a nuestras Fuerzas Armadas y equipo de emergencias, reabriremos las negociaciones sobre la reforma migratoria. Furioso, el mandatario responsabilizó a los demócratas por Twitter, diciendo: los demócratas están reteniendo a nuestro ejército como rehén por su deseo de tener una inmigración ilegal sin control. No puedo permitir que esto suceda. Esto es una tradición republicana. Todos los cierres de gobierno en el pasado históricamente han sido en manos de los republicanos. O sea, ellos son expertos en este caos. Anoche, hasta el último minuto, activistas y soñadores esperaban afuera del Capitolio por un milagro político que nunca llegó. En diciembre el Congreso nos decía no para enero, ¿verdad? Y ahora en enero nos dicen que prácticamente es para febrero. Siguen jugando con nuestras vidas y es muy frustrante. Estamos frustrados, muchos de los soñadores estaban esperando un milagro, que los republicanos y los demócratas enseñaran un liderazgo. Pero el liderazgo nunca llegó. Mientras tanto, a los Dreamers solo les queda continuar renovando sus permisos, algo que están haciendo por todo el país para continuar con su sueño, al menos momentáneamente. Mientras esta ventana esté abierta, que un juez federal ha permitido que los Dreamers tengan una oportunidad de renovar su DACA, tienen que actuar lo más pronto posible. Y en este momento es sin lugar a dudas el consejo más importante para los 800,000 Dreamers, es que llenen sus solicitudes todos aquellos que puedan, Julio, a través de todo el país. Hay que recordar, Paco, que el último cierre se vivió durante la administración del presidente Barack Obama y en ese momento el ahora presidente Donald Trump, entonces como ciudadano, culpaba al presidente. Ahora está evadiendo responsabilidades. Esto fue en el 2013 y fueron 16 días los que el gobierno federal estuvieron cerrados. Vamos a ver ahora cuántos días permanece cerrado. Así estamos a la expectativa. Lo cierto es que ningún presidente antes había sufrido un cierre de gobierno mientras su partido controla las dos cámaras del Congreso. En ese sentido, el presidente Donald Trump acaba de hacer historia. ¿Pero qué implica? ¿Qué significa que un gobierno se quede sin fondos, sin presupuesto? Bueno, número uno. Se estima que esto puede afectar a unos 800,000 trabajadores de la administración pública. El costo económico se calcula en $6,500 millones por semana. Los empleados considerados esenciales siguen trabajando, pero no se les pagará el sueldo hasta que se apruebe el presupuesto. En la capital del país, aquí en Washington, no habrá servicio de recolección de basura, tampoco habrá limpieza en las calles. Los parques nacionales y algunos museos permanecerán abiertos, pero eso sí, con menos personal. Y algunas oficinas públicas cierran casi por completo, con la excepción de los servicios esenciales. La oficina del Seguro Social, por ejemplo, seguirá operando de manera regular.
Bien, ya les decíamos que hoy ha sido un día de manifestaciones y protestas. Mujeres en las principales localidades a lo largo y ancho del país que están reclamando que se detenga la desigualdad y la discriminación. También en estas manifestaciones están protestando en contra de las políticas antiinmigrantes del presidente Donald Trump. Claudia Mendoza, desde Los Ángeles, tiene la crónica. ¡Abajo con la deportación! Dalila es una dreamer que se unió a miles de manifestantes que salieron a levantar su voz en diferentes partes del país. Pide que el gobierno tome acción para los jóvenes soñadores como ella. Con esto que acaba de pasar, que cerraron el gobierno, que usen este momento para hacer un cambio de verdad. Con los emblemáticos gorros rosas y pancartas que piden justicia, unieron sus voces contra la intolerancia y las libertades civiles. La mayoría de las consignas eran contra el primer mandatario. Piden que sus voces no sean silenciadas. Nunca. Aquí estamos con la gente, con las mujeres y nuestro voto, nuestras voces. Y aunque la llaman la marcha de las mujeres, muchos hombres como Luis se unieron al movimiento. Estamos apoyando a todas las mujeres, nuestras mujeres en nuestra comunidad, especialmente latinas. Esta multitudinaria movilización a nivel nacional tiene como mensaje principal convertir las voces en votos para las elecciones de medio término en noviembre. Si todos salimos y nos unimos a votar, la persona que es adecuada y que va a pelear por nuestros derechos va a estar ahí para hablar, va a ser nuestra voz. También en Nueva York, Washington, Chicago y otras ciudades del país, miles tomaron las calles a una sola voz, tal como sucedió el año pasado en la primera marcha de mujeres, donde miles expresaron su descontento, un día después de que el presidente Trump tomara las riendas de la Casa Blanca. No matter your gender. Sin importar su género, nacionalidad, estatus migratorio, dijo en su mensaje Eva Longoria, quien se unió al movimiento, al igual que otras importantes celebridades y líderes políticos. También los simpatizantes del presidente hicieron presencia en Los Ángeles, donde fueron enfrentados por los que protestaban. Líderes del movimiento aseguran que seguirán luchando hasta que su voz sea escuchada y los derechos de todos respetados. En Los Ángeles, Claudia Mendoza, Noticias Telemundo. Y bien, nos vamos a México. Se cumplen 4 meses del terremoto que sacudió el centro del país en septiembre. En Jojutla, la comunidad más cercana al epicentro, el panorama todavía es de montañas de escombro y familias sin techo. Muchos acusan al gobierno de abandono. Javier Vega conversó con ellos. La señora Mercedes lleva 4 meses viviendo en una carpa. Tras el sismo de magnitud 7.1, no ha podido regresar a su casa. En este pequeño espacio conviven 3 familias, quienes padecen las bajas temperaturas y hasta la inseguridad. Ha sido bien complicado vivir aquí. 1, los fríos. 2, estamos arriesgando tantas cosas porque aquí ya son varias veces que se nos quieren meter y pues casi no dormimos. Localizada a 90 millas de la Ciudad de México, Jojutla fue la población más cercana al epicentro, con un saldo de decenas de muertos. Y 4 meses después, el panorama es aún devastador. El sismo derrumbó viviendas, comercios y edificios históricos por igual. El reloj de la iglesia marca la 1:14, hora exacta del sismo del pasado 19 de septiembre. Y es que parece que aquí en Jojutla el tiempo se detuvo. Con la promesa de una reconstrucción que no llega, son los propios habitantes quienes desde esta semana laboran para remover las montañas de escombros. Ante el abandono del gobierno, dicen, no podían quedarse de brazos cruzados. Nos tiró el terremoto, teníamos que levantarnos, y todos, con la ayuda de todos. La reactivación económica debe empezar ya. Con el paso de los días crece el malestar de los afectados, mientras las autoridades locales se dicen rebasadas por la tragedia. Hoy prácticamente el gobierno municipal nos hemos quedado solos, por así decirlo, ¿no? Para darle la cara a la gente, para darle una respuesta. Jojutla busca ponerse en pie, pero sus habitantes saben que, sin suficiente ayuda, la reconstrucción tardará más de lo esperado. En Jojutla, México, Javier Vega, Noticias Telemundo. En El Salvador, las remesas desde Estados Unidos alcanzaron solo el año pasado niveles récord, $5,000 millones. Pero ahora, con la cancelación del TPS para los salvadoreños, se esperan consecuencias económicas. Samuel Arias nos cuenta. Después de la cancelación del TPS, Santiago Mejía no tiene muchas esperanzas de que sus 3 hijos que viven en Indiana se queden en Estados Unidos y así puedan seguir enviándole dinero. Y esta gente viene para acá, los viejitos nosotros vamos a aguantar hambre para sobrevivir. Les ha dado esta recomendación, ahorrar y enviar más dinero en estos próximos meses antes de salir. Se coman las uñas, que ahorren sus centavitos y que eso
los remesen aquí. Eso es precisamente lo que esperan los expertos, que los salvadoreños que trabajan en los Estados Unidos incrementen los envíos de remesas en los próximos 18 meses, aprovechando el tiempo que les queda antes de verse obligados a salir. En los próximos 2 años las remesas van a estar bastante altas. Si tenemos un incremento de remesas es porque ya voy a estar pensando en mi retorno. En el último año las cifras de las remesas llegaron a un récord al sobrepasar los $5.000 millones y de esos unos 600 millones fueron enviados por los beneficiarios del TPS. Sí, son cifras históricas, crecimientos altos y es importante para la economía en cuanto fortalece la capacidad de consumo de las familias salvadoreñas. Los expertos coinciden en que el envío de remesas sufrirá una caída, sobre todo si la mayoría de amparados al TPS regresa a su país. ¿En qué se está utilizando ese dinero? Se está utilizando en consumo. Ahorremos. Una situación que Santiago quiere cambiar, ya que sus hijos están pensando comprar más ganado y tierras con sus remesas. Para que el día que ellos vengan, de allí puedan agarrar y abrir una fuente de trabajo. En San Salvador, El Salvador, Samuel Arias, Noticias Telemundo. Nos regresamos a Estados Unidos. Aquí cada vez es mayor el número de hispanos que ocupan puestos importantes en las fuerzas del orden del país. Y esto es lo importante, los llevan a cabo sus trabajos con una responsabilidad ejemplar. La historia es de Rebecca Smith. Esta es una posición que de verdad yo tengo mucho, que quiero mucho. Además de hacer historia, Nilda Irizarry Hoffman ha puesto nombre de las mujeres y los hispanos por todo lo alto, pues es la primera mujer hispana que dentro de la policía de Nueva York ocupa un puesto de alto rango. Esta semana recibió las 3 estrellas que acompañan dicho rango. Yo encuentro que puedo conectarme más con la comunidad, que la comunidad pueda ver que hay alguien que se parecen a ellos en la policía. Con bombos y platillos, Irizarry Hoffman pasó de ser jefa de administración de riesgos a dirigir el Departamento de Asuntos Comunitarios. Y como creció entre inmigrantes, ahora tiene muy claros sus objetivos. Que ellos puedan ver que tienen alguien que pueden hablar, que no tengan que tener miedo. De origen puertorriqueño, ingresó a la uniformada en 1987. De los 52,000 integrantes que conforman el Departamento de Policía de Nueva York, solo un 6% son hispanas. Que es posible, y de 2 maneras, mujer y que eres hispano, se puede llegar a esto, a sus metas, si uno trabaja y sigue ahí a la lucha. Según datos de la Policía de Nueva York, las mujeres hispanas son el grupo de minoría que más crece dentro de la fuerza policial más grande de todo el país. Otro hispano que sentó un precedente fue el oficial dominicano Fausto Pichardo, quien fue nombrado oficial ejecutivo de la Oficina de Servicio de Patrullas y quien tiene un mensaje para los niños hispanos. En este tiempo pueden ver y realizar que todo en la vida es posible, sus sueños pueden ser posibles. Y así, poco a poco, paso a paso, son cada día más los hispanos que dejan huellas en las fuerzas del orden de este país. En Nueva York, Rebecca Smith, Noticias Telemundo. Aquí afuera, en las calles de Washington, todo parece tranquilo. El movimiento en realidad está ahí adentro del Capitolio. Ahí continúan las negociaciones entre demócratas y republicanos para poder reabrir el gobierno. Pero pensemos en lo que ocurría aquí mismo hace justo un año. El presidente Donald Trump tomaba el poder y se convertía en el presidente de Estados Unidos. Han pasado 12 meses, las noticias no han parado y este cierre del gobierno es apenas el último acontecimiento a un año de Trump. So help me God. So help me God. El primer año del presidente Trump ha sido una avalancha de trabajo para algunos periodistas. Definitivamente no ha habido ni un solo día de aburrimiento cubriendo a la administración Trump. María Peña es reportera de política para el diario La Opinión. En la redacción de su periódico nos dijo, la adrenalina no para. Yo te diría que haciendo un balance ha creado muchas controversias, muchas polémicas. Entonces vemos ese patrón, escándalo, distracción, escándalo, distracción. El escándalo más grande, la trama rusa. Una investigación para determinar si la campaña de Trump estuvo coludida con el Kremlin para ganarle a Hillary Clinton. Thank you very much. El momento más tenso fue quizá el despido de James Comey, exdirector del FBI, quien aseguró frente al Comité de Inteligencia del Senado que el presidente le pidió lealtad y abandonar la investigación. Pero los escándalos empezaron desde el día 1.
con el debate sobre la asistencia a su toma de protesta, visiblemente menor a la de Barack Obama. En agosto, Charlottesville, Virginia, fue el escenario en el que un neonazi embistió a una multitud y dejó a una veintena de heridos y a una persona muerta. Fue muy criticado por culpar a ambos bandos y no condenar a los supremacistas blancos. Y la condena también llegó por la forma en que respondió a los desastres naturales en Texas, Florida y Puerto Rico. Y más recientemente, otra controversia en una reunión en la Casa Blanca sobre inmigración. Ahí el presidente presuntamente insultó a países como Haití y El Salvador. Veremos más y más de lo mismo y quizás peor. Y mucha tinta más tendrá que utilizarse en las páginas de su diario para contar lo que está por venir. En otras cosas, el Papa Francisco está en Perú. Ahí pidió fuerza ante los desastres naturales que han abatido al país y también fuerza ante otras tormentas de la vida. La historia es de Liliana Choi. La Virgen Dolorosa de Cajamarca. Con un saludo a los 34 santos del norte de Perú, empezó el mensaje del Papa frente a este pueblo profundamente devoto golpeado por las inundaciones. A ustedes les tocó enfrentar el duro golpe del niño costero, cuyas consecuencias dolorosas todavía están presentes. Por eso los invocó a estar unidos ante esta amenaza de la naturaleza. El alma de una comunidad se mide en cómo logra unirse para enfrentar los momentos difíciles. El Papa también hizo un llamado para luchar contra otra amenaza, la del crimen organizado. Y es que en ese departamento la percepción de inseguridad es del 86%, según un reciente estudio de opinión. Los asistentes a la misa quedaron más que satisfechos con el Papa. Sus palabras del Papa me han llegado, he marcado las palabras de esperanza. Todos tenían alguien por quien pedir. Tiene una microcefalia y lo hemos traído para que el Papa lo bendiga. Compitiendo con la figura estelar de la misa estaban la Virgen de la Puerta y la Virgen del Socorro. Tengo mucho que agradecerle porque ella me concede muchas cosas. Esta madre aseguró que su niño es un milagro de la Virgen. Él estaba en mi barriga, no se movía, no latía. Le rezamos mucho con mi esposo y bueno, acá está grande. El Papa visitó el barrio de Buenos Aires, uno de los más golpeados por las inundaciones. Más tarde coronó a la Virgen de la Puerta como protectora de este pueblo norteño. En Trujillo, Perú, Liliana Choi, Telemundo. Continuamos en Washington, D.C. A un año de la presidencia de Donald Trump, Iris Castro preparó un recuento de sus tweets más polémicos en el segmento Hashtag. Así es, Julio. El presidente Trump es sin dudas uno de los líderes políticos más activos en las redes sociales, especialmente Twitter. Aunque muchos consideran que su manera de tuitear es excesiva, el propio Trump dijo en Twitter que su uso de esta red es presidencial en tiempos modernos. Hagamos un repaso de los tweets más polémicos que el presidente ha enviado a sus más de 46 millones de seguidores en el último año. Trump ha usado el término fake news cientos de veces para criticar a la prensa por coberturas que no le han favorecido. Uno de sus tweets más controversiales y además el más retuiteado hasta ahora es un GIF donde se le ve golpeando a CNN. También ha usado Twitter para hacer anuncios oficiales como la contratación del jefe del FBI, la elección de John Kelly como jefe de Estado y la prohibición a personas transgénero de servir en el ejército. Uno de los tweets más populares fue el misterioso Covfefe. Fue publicado a las 12 de la madrugada y eliminado 9 horas después. A pesar de eso, este mensaje incompleto generó miles de reacciones y memes, convirtiéndose en su tercer tweet más gustado del 2017. Desde el día de su inauguración hasta hoy, 20 de enero, Trump ha enviado más de 2.500 tweets, lo que significa que, como promedio, ha usado Twitter al menos 7 veces por día en su primer año como presidente. ¿Será que en el 2018 continuará usando las redes sociales para anuncios oficiales? Por lo pronto, estaremos atentos a sus tweets.